pedir una niña. O sea, bueno, la gente ya está un poquito trastornada, ya no le importa. Aún así decimos, bueno, México es un país de fe, de un país religioso. Bueno, realmente sí, en México tenemos un país de religión, pero no tenemos un país de fe. Y hoy quiero usar un texto bíblico, o dos textos bíblicos, y quiero usar la vida de dos mujeres, porque quiero más o menos compartirle las características de la fe. ¿Cuáles son las características de la fe? Creo que esta coquita es para mí, ¿verdad? Es que me la voy a tener que... Mire, si usted puede ir a su Biblia ahí, o no sé si lo van a poner en la pantalla. Ah, ya está ahí, ¿verdad? 2 Timoteo capítulo 1, verso 5. Mire lo que dice ahí. Recuerdo tu fe sincera, como la que tuvo tu abuela Loida, luego tu mamá Eunice, y estoy seguro de que tú también la tienes. Ese pasaje, el apóstol Pablo está hablando a uno de sus hijos espirituales, ministeriales, llamado Timoteo, un joven, no era muy grande, era un chavo, un chavalón, ¿verdad? Que él está tratando de animar al joven, y lo primero que nos encontramos ahí es que él le habla acerca de una fe, y cuando hablamos de esa fe, ahí le dice que tu fe sea sincera, pero hay otra versión de la Biblia que dice que tu fe sea una fe no fingida. Y cuando hablamos de que Pablo le está hablando a Timoteo de una fe no fingida, entonces nos viene a la mente que si hay una fe no fingida, hay una fe fingida. ¿Me explico? Es decir, que si hay una fe que es sincera, porque la palabra fingido tiene que ver, o no fingido tiene que ver con ser una fe genuina, una fe sincera, una fe legítima. Y entonces nos damos cuenta que si el apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo, su hijo espiritual, que tenga una fe no fingida, o en este caso una fe sincera, quiere decir entonces que hay una fe que es fingida, o una fe que según este verso no es sincera, no es genuina, no es, ¿cómo le digamos? No es real, pues. Y ahí es donde yo quiero enfocarme, porque en este pasaje podemos ver por lo menos en este y en otro más 4 características de una fe que nos van a llevar al éxito y nos van a llevar a la victoria. Dice el apóstol Pablo entonces que hay una fe que no es fingida. Bueno, ¿cuál será la fe que no es fingida? Una fe práctica, una fe que se vive, una fe que se expresa, una fe, amados, que es una experiencia de vida. Y ahí está la clave, porque la fe no es solamente algo teórico que tenemos que entender, sino que la fe es algo que nos debe llevar a la experiencia de vida, a vivir, a la práctica, a vivirla y a tener los resultados necesarios de los que Dios habla y de los que Dios nos está hablando. Es decir, el apóstol Pablo dice que usted y yo debemos de tener una fe que sea genuina, una fe que sea sincera, una fe real. ¿Cuál es esa fe o cómo opera esa fe? Bueno, una fe sincera, una fe no fingida, soporta la prueba. Una fe no fingida avanza aún en contra de la adversidad. Una fe no fingida cree cuando todo es tormenta, cree que hay algo nuevo o cree que hay algo bueno. Una fe no fingida es aquella que se manifiesta no solamente en una ocasión o en un acto, sino que se manifiesta como un estilo de vida. ¿Ve? La vida cristiana no es un acto dominical. La vida cristiana es un estilo de vida en Cristo. Así es que yo cuando escucho esa palabra, la fe no fingida, recuerdo, seguramente si usted ha leído la Biblia o ha escuchado, ahí encontramos 2 mujeres que una de ellas
es aquella mujer de flujo que cuando vio la multitud no dudó en ir detrás de Jesús, y dice la Biblia que se metió en medio de los discípulos, aunque ellos decían: hazte un lado, mujer, no te acerques, mujer. Ella se metió en medio, tocó el manto, fue sana, y después cuando Jesús la vio le dijo: tu fe te ha sanado. Una fe no fingida, una fe sincera, una fe real, una fe que ella sabía que la única respuesta que podía tener era aquel hombre que iba pasando por allá, y que no iba a encontrar otra solución para su enfermedad de 12 años de flujo de sangre que no fuera tocar el manto de aquel varón. Y la otra mujer que recuerdo es aquella que estaba ahí, y cuando los discípulos le decían: calla, mujer, calla, no digas más, deja de hablar, mujer, ella siguió y siguió y siguió, y Jesús hace que Jesús se detenga, y entonces ella le dice: Jesús, pero hasta los perrillos comen de lo que cae de la mesa de sus amos. Esa es una fe real, una fe práctica, una fe de experiencia. ¿Quién le iba a poder decir a aquella mujer que Jesús no hacía milagros? Nadie. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que en este tiempo mucha gente dice: no, hombre, Dios ya no hace milagros, no, Jesús no hace milagros. Pero el problema es que tienen una fe fingida. Cuando usted vive una fe no fingida y usted ha visto el milagro en su propia vida, porque ha sido una experiencia, no hay manera que le digan que los milagros no existen. No hay manera que le digan: no puede pasar eso, no, es imposible que Dios lo haga. Cuando usted ya lo vivió, lo experimentó, usted le dice: perdóname, discúlpame, tú dirás lo que quieras, pero yo sé que Dios lo hizo porque lo hizo conmigo, y si lo hizo conmigo lo puede hacer con cualquier persona. Amén. Así es que esa es la primera característica de una fe. La segunda característica de la fe es que es una fe generacional. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el mismo texto, por favor. Dice: la cual, 2 Timoteo 1:5, dice: como la tuvo primero tu abuela. ¿Ve? Es decir, es una fe que a él se la impartieron, pero la que la tuvo primero, o la que empezó caminando con esa fe, fue la abuela. Seguramente la bisabuela o la tatara, ¿verdad? La otra, también fueron gente de fe, o a lo mejor el papá de Loida, o no lo sé, o la mamá de Loida, fueron gente de fe. Entonces, esta mujer Loida recibió esa fe, le impartieron la fe, le enseñaron la fe, le pusieron, vivió una vida de fe experimentada. Después ella se la pasó a la hija, que es Eunice, y después, dice el apóstol Pablo, y ahora estoy seguro que si la tiene Loida, la tiene Eunice, no hay duda que tú también tienes esa misma fe. Es decir, es una fe que no se estanca, es una fe generacional. Y mire qué interesante, porque Loida significa agradable, y Eunice significa la que alcanza la victoria. Así que la fe que Timoteo tenía era una fe agradable, y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la fe que le habían impartido al joven Timoteo era agradable, y no solo era agradable, sino que también era una fe que a él le habían enseñado, una fe que le llevaba a la victoria. El hombre sabía, y Pablo sabía, que esa fe que le habían impartido Loida Eunice ahora estaba en un joven que podía hacer las cosas y podía avanzar. ¿Qué mejor herencia podemos dejar a nuestros hijos que la fe? Si usted le va a dejar carros, dinero, oro, empresas, gloria a Dios, qué bueno, déjeselo. Pero lo primero que usted le debe dejar a su hijo o a su hija o a sus hijos es la fe. Usted debe de impartirles fe, hablarles en fe, que caminen en fe, que aprendan en fe. Y entonces, aunque no tengan dinero y carros y negocios y demás, seguramente serán hombres y mujeres felices, que probablemente con esa fe podrán lograr carros, negocios y demás, y todo, muchas cosas más que a lo mejor usted no pudo. Pero si usted les deja esa fe,
entonces ellos van a ir, mire, creciendo en fe hasta llegar a lograr lo que quieren lograr y el propósito de Dios para ellos. La tercera característica de la fe que yo encuentro en la Biblia, en el libro de Hechos, en el libro de los Hechos. ¿El otro, hija? ¿No? Ese ahí. Mire lo que dice la Biblia. Pablo fue a las ciudades de Derbe y de Listra. Un seguidor llamado Timoteo vivía allí. La mamá era judía creyente, pero el papá era griego. Timoteo tenía buen testimonio entre los creyentes de Listra e Iconio. Ahí hay algo que a mí me llama la atención. Si usted se dio cuenta, el apóstol Pablo nunca habló del papá de Timoteo, ¿verdad? Siempre habló de la mamá. Dice que la abuela y la mamá, y ahora tú la tienes, pero nunca dice el papá. Yo creo que en este tiempo, amados, y en ese tiempo en el que fue escrito ese pasaje, parece ser que obviamente el papá no era un hombre de fe. Si usted lee aquí, dice la Biblia que el papá era griego, y usted sabe que los griegos, no hay nadie griego aquí, ¿verdad? No va a ser que se vaya a enojar conmigo, porque usted sabe que los griegos tienen una mitología así media rara, ¿verdad? Que Zeus y que Hércules y todas esas cosas raras. Bueno, pues seguramente la mamá de Timoteo habrá batallado con el marido, mire. Habrá batallado con el papá de Timoteo, porque el hombre tenía unas ideas raras, contrarias. Ella creía en un solo Dios y él creía en una mitología bastante amplia. Pero la Biblia dice que a ella fue a la que el apóstol Pablo dijo: yo vi la fe de tu abuela y de tu mamá. El papá no contó ahí, pero déjeme decirle una cosa. Déjeme irme más atrevido esta tarde. Usted y yo como papás debemos de impartir fe a nuestros hijos. La fe no está ligada con el sexo ni con la persona. Porque mucha gente dice: vamos a la iglesia. No, eso es para las viejas. ¿Lo has escuchado? Gente ignorante, por supuesto. Pero se ha colado esa frasecita en nuestros tiempos. Y entonces cuando alguien dice: vale, voy a la iglesia, ay, ve tú, yo no. O sea, como diciendo: tú necesitas de Dios, yo no. Déjame decir una cosa. Si usted es el varón de la casa y usted es la cabeza de la familia, usted necesita más de Dios que su esposa. Porque usted es el que tiene que dirigir. ¿Y qué va a dirigir si usted no lo dirige? Nadie puede dar lo que no tiene. Y en este tiempo creo que los hombres tenemos que jugar un papel bien, pero bien interesante en la fe. No solo en la fe personal, sino en la fe de nuestros hijos. Tenemos que impartirles esa fe a nuestros hijos, porque es la fe la que los va a llevar, los va a catapultar hasta donde ellos van a llegar. Es la fe la que los va a ayudar. Mire qué triste que era la mamá de Timoteo la que le impartió la fe y el papá no. Qué bonito hubiera sido que el apóstol Pablo hubiera dicho: es tu abuela Loida la que te impartió esa fe, y es tu padre y tu madre las que te enseñaron la misma fe, y ahora tú tienes la fe que ellos te dieron. No. Sin embargo, ahí solamente el apóstol Pablo menciona a la mamá, obviamente por cuestiones de lo que le estoy compartiendo, que el hombrecito era griego y estaba ajeno a todo lo que fuera Dios, por supuesto, en el caso del Dios de la mamá. Pero creo que este es el tiempo donde tenemos que aprender a ser parte de esa fe, a crecer en fe, en familia, juntos, padre, madre, hijos, y todos caminar en fe, todos crecer en fe, todos instruir en fe, porque la tercera característica de la fe es que la fe es una fe que instruye. Mire lo que dice la Biblia ahí. Dice que Timoteo era un seguidor de Pablo, es decir, era alguien que aprendía o que se instruía con la vida de Pablo. Pablo era el apóstol Pablo, que por supuesto, si usted lee la vida de Pablo se dará cuenta que era un terrible, ¿verdad? Era un asesino de primera,
pero Dios lo rescata, Dios lo saca de ahí. Y entonces Pablo comienza a entrenar a otros, comienza a abrir iglesias, comienza a extender el ministerio, comienza a hablar de Cristo. Y uno de los que trabajaban con Pablo y de los que servían junto con Pablo era este joven llamado Timoteo. Por supuesto, ya lo habían entrenado su abuela y su madre, lo habían enseñado, pero el hombre era un discípulo, el hombre era alguien que estaba siendo instruido en fe y que estaba aprendiendo en fe. Desafortunadamente, en nuestro tiempo a usted le dicen que vaya y que estudie matemáticas, historia, español, pero nunca le dice que se instruye en la fe. No es algo común. No es algo que a nosotros los instruyen. Miren, al pueblo hebreo le decían que ponían las cosas en las paredes, en las ventanas, y la gente, los hijos cuando pasaban por ahí veían, ¿verdad? Oh alma mía, con lo que comentaba Isauro, oh alma mía, ahí ponían un texto y luego veían otro texto, y todos los lados donde ellos pasaban, los hijos iban recordando la Biblia y se iban. En nuestro tiempo no. En nuestro tiempo, si bien llegamos a un letrerito que diga el Señor es mi pastor, y ahí ponemos las llaves, y como ahí ponemos las llaves, ya no se ve el Señor es mi pastor, ya tapó todo, ¿eh? Y ese es a lo más que llegamos, en cambio ellos no. Por eso el apóstol Pablo tenía un seguidor llamado Timoteo, tenía un hombre que le instruía, y creo, mis amados, con todo ánimo de ser positivos en este tiempo, que usted y yo tenemos que instruirnos para instruir. Tenemos que ser elementos de ser capacitados en la fe, ser preparados en la fe, para poder ayudar a otros a caminar en fe, para poder instruir a otros a caminar en fe. De lo contrario, es muy difícil que podamos ayudarle a alguien a caminar en fe si nosotros no nos instruimos en fe. Este joven, aparte de su abuela, aparte de su madre, obviamente había alguien que lo enseñaba, y era su padre espiritual, el apóstol Pablo. No Pablo Salazar, Pablo ahí, el apóstol, ¿verdad? El apóstol de la Biblia. Y la cuarta característica de la fe, y a mí me gusta mucho esto porque la fe no es algo escondido, privado, que yo tengo fe y allá me meto y me escondo y que nadie me ve. No, la fe tiene que ser manifiesta. ¿Sabe qué dice la Biblia? Muéstrame tu fe por tus obras. Y la cuarta característica de la fe es que la fe es una fe que da testimonio. Mire, por ejemplo, 2 Timoteo 1:8. Creo que está ahí, no está ahí, no sé si lo mandaron o no lo mandaron. O Hechos 16:2, a ver si está Hechos 16:2. El 1:8 creo que sí está. Ahí está, Mire lo que dice la Biblia aquí. Timoteo tenía buen testimonio entre los creyentes de Listra e Iconio. Es decir, el hombre o el joven en ese tiempo era reconocido porque era obviamente un discípulo de Pablo, pero también el hombre era reconocido porque tenía un buen testimonio. Su fe lo había llevado a vivir de una manera correcta, y el hombre tenía testimonio. Y si usted lee el libro de la carta a Timoteo, la 2 Timoteo capítulo 1 verso 8, que creo que no está por ahí porque lo acabo de poner, ahorita se lo voy a leer yo aquí. Timoteo, 2 Timoteo, esta versión de la Biblia que le estoy leyendo es la palabra de Dios para todos. Por si usted tiene su aplicación de Biblia, ahí lo puede leer. Mire lo que dice el verso número 8. De manera que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús. Tampoco te avergüences de mí, prisionero por servir a su causa. Más bien, comparte conmigo el sufrimiento por la buena noticia de salvación con el poder que Dios nos da para soportarlo. La fe es algo que
como le decía, no se puede esconder, no se puede guardar. La fe tiene que dar testimonio, nuestra fe tiene que dar testimonio. ¿Por qué nuestra fe tiene que dar testimonio? Bueno, porque nuestra fe va a cobijar a aquellos que están caminando por algunos desiertos, que están pasando, le digo yo a la gente, a veces está pasando el Niágara en bicicleta y no sabe qué hacer. Bueno, es la fe de usted la que lo puede cobijar, es la fe de usted la que lo puede ayudar, es la fe de usted la que lo puede alentar. No sé si usted recuerda aquel pasaje del hombre que llevaron aquellos 4 amigos, ¿se acuerda? Y lo metieron por aquí, me acordé porque ve aquí y dije, está bueno como para meter a un enfermito por ahí arriba, ¿va? Y dice la Biblia que abrieron un hoyo en el techo. Mientras Jesús estaba enseñando en el lugar, abrieron un hoyo en el techo y bajaron un enfermo y lo pusieron en el suelo. Jesús oró por él, el hombre se levantó. Y si usted lee el relato bíblico, la fe dice que por la fe de ellos, el hombre se levantó. Es decir, probablemente aquel hombre que estaba en la cama, estaba en su lecho, ya quién sabe cuánto tiempo ahí, él dijo, yo ya no tengo respuesta, yo no tengo solución, para mí no hay salida, yo aquí me voy a quedar toda la vida. Pero llegaron 4 locos, porque no le puse ahí, pero una característica de la fe es que te hace hacer locuras. Y entonces aquellos 4 locos dijeron, este no puede estar aquí toda la vida, este es compa, pues lo llevemos allá. ¿Cómo lo vamos a ver aquí? Yo creo que aquel decía, aquí déjenme, no me vayan a mover. Y alguno dijo, no, ninguno me vayan a mover, ahora vamos. Y lo sacaron de ahí. Lo sacaron de su comodidad o de su comodidad, entre comillas, ¿verdad? Porque estaba enfermo. Y van a la casa de Jesús y cuando ven que la multitud está en la puerta, dijeron, ¿y ahora cómo metemos a este ahí? No vamos a poder pasar. Y a alguien se le ocurrió decir, pues por arriba, por el techo, llevémoslo ya. ¿Qué más da? Si se puede, no, vamos. Vaya que tenían fe, hermano, porque yo creo que si usted lo ve que alguien está rompiendo el techo de su casa, usted va y llama a la policía, a ver quién está ahí metiendo mano, quién se cree. Bueno, pues allá Jesús estaba enseñando, Jesús estaba hablando, y de repente yo creo que comenzó a escuchar que algo pasaba allá arriba, y dijo, ay, aquellos locos traen a aquel enfermo. Seguramente, pero para que la gente no se distrajera, siguió hablando, hasta que bajaron al enfermito ahí, lo pusieron en el suelo y dijeron, hey, Señor, aquí está este enfermo. Vino Jesús, lo sanó, lo levantó, salió por la puerta con la camilla que traía y con la que lo habían metido, salió por la puerta. Y la Biblia dice que por la fe de ellos, aquel hombre fue sano. Es decir, aquella fe de esos 4 dio testimonio del Dios en el que ellos creían, porque además el que su fe de testimonio no habla de usted, la fe que da testimonio habla de aquel al quien usted le cree. No habla de usted, la fe que da testimonio no es que usted sea el que da la fe o usted dé testimonio de su fe, no. Usted está dando testimonio de en quien ha creído. Y dice la Biblia que los hombres se fueron, aquel salió con su camilla por la puerta, feliz de la vida. Y entonces el texto bíblico dice, por la fe de ellos, el hombre fue sano. Así es que esa es la fe que usted y yo tenemos, en la que tenemos que caminar. Esa es la fe que va a producir fruto, va a producir cambio. Por eso yo he puesto este título esta tarde, una fe transformadora. La fe no es un simple conocimiento teológico o un simple conocimiento teórico. La fe es algo que te lleva a caminar, la fe es algo que te lleva a avanzar, la fe es algo que te transforma, la fe es algo que te cambia la vida, la fe es algo que te lleva a lugares y a hacer cosas que a lo mejor nunca has pensado que podías hacer, pero por fe vas y las emprendes. A lo mejor tú pensaste que la pandemia, mire, yo no sé, pero en esta pandemia mucha gente cerró sus negocios, o sea, lo ha visto, ¿verdad? No es nuevo, hay muchísima gente que cerró sus negocios. Bueno, pero yo he escuchado de montones de gente que en esta pandemia abre negocios. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué no era la cosa cerrar, pues?
Si el asunto era cerrar negocios, bueno, ¿sabe por qué? Porque hay gente que está creyendo en fe, se está instruyendo en fe, está creyéndole a Dios, y entonces en este tiempo, cuando todos ven pandemia, ellos ven oportunidad y están abriendo negocios, aunque otros le digan, estás loco, ahorita no se hace eso, no se puede, estamos en pandemia, estamos acá, estamos allá, hay problemas, hay tormentas. Ellos dicen, yo sí creo que se puede, es el momento, lo voy a hacer, y mucha gente está abriendo negocios. Creo que como nunca antes hay gente haciendo negocio en lugar, y hay otros cerrando y hay otros abriendo. Y usted dice, pero si aquel cerró, ¿para qué? Si este cierra, ¿tú para qué abres? Bueno, aquel cerró porque no le creyó a Dios. Yo estoy abriendo porque le creo a Dios, y yo creo que mi negocio va a prosperar. Y usted no sabe cuánta gente está haciendo prosperar su negocio en tiempos de pandemia. Cuando la televisión dice no se puede, cuando los periódicos dicen no se puede, cuando Hacienda dice no se puede, hay gente que se levanta, le cree a Dios, y su fe da testimonio de en quién han creído, y están haciendo cosas que en otro tiempo a lo mejor nunca se hubieran atrevido a hacer, aún con todas las bondades de Hacienda y de todo lo que usted quiera. Ahorita que las cosas están contrarias, la gente dice, yo lo voy a hacer. Claro, se levantan las voces diciendo, no, en este tiempo no se hace eso, por favor. Eso era hace 3 años. Y hay gente que dice, yo lo voy a hacer porque yo sé que Dios me va a respaldar. Y hay gente que lo está haciendo, Dios lo está respaldando porque está caminando en fe. Amado, este es un tiempo para caminar en fe. Este es un tiempo que Dios nos está permitiendo vivir, una temporada inusual. Hace 100 años había pasado lo que estamos viviendo ahora en nuestro país, en el mundo entero. Así es que es una temporada inusual, pero esa temporada inusual la vamos a poder sortear y la vamos a poder pasar caminando en fe. Yo quiero invitarle a que comience a vivir en fe, a caminar en fe. Comience a creerle a Dios. Si Dios dijo que lo hará, lo va a hacer. Aún contra todo pronóstico, Dios lo va a hacer. Aún contra todo lo que se pueda oponer, Dios lo va a hacer. Si Dios dijo que nadie puede ser sano de esa enfermedad, aún contra todo lo que tenga que hacer, Dios lo va a hacer. Dios cumplirá el propósito que tiene en la vida de cada uno de nosotros. Pero usted tiene que aprender a creerle a Dios. Póngase de pie, quiero orar por usted. Quiero que usted esta semana sea desafiado a caminar en fe, sea desafiado a creerle a Dios en fe. Yo no sé qué pueda estar pasando, qué pueda estar, qué circunstancia, qué situación pueda a lo mejor estar viviendo, no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que si usted permite y camina agarrado de la mano de Dios y camina en fe, usted va a cruzar al otro lado, como aquellos hombres cuando Jesús les dijo, vamos al otro lado del mar. Cuando se subieron a la barca seguramente vieron la tormenta y dijeron, ya, hasta aquí llegamos. Pero se les había olvidado aquella palabra de Jesús que dijo, vayan, vamos al otro lado. Él dijo, vamos. Ahí iba él. Parece que se echó una pestañita en la barca, sí, quería probar de qué estaban hechos los discípulos. Pero aún así, cuando ellos se levantaron y le inquirieron para decir, ¡hey, Señor, perecemos! Dijo, tranquilos, todo está controlado. Ahorita se va a calmar y vamos a llegar al otro lado. Yo dije que íbamos a llegar y vamos a llegar. Yo hablé y se va a cumplir. Así es que si Dios te ha hablado algo, Dios te ha mostrado algo, Dios te ha puesto en el corazón un sueño, una visión, quiero que sepas, no es tuyo, es de Dios, Dios te lo puso. Él es especialista en poner sueños, porque a veces pensamos que los sueños de Dios solamente son la iglesia, no. Dios tiene sueños grandes, más grandes que tú y que yo, y a lo mejor tú tienes un sueño de tener una empresa, de tener un negocio, y uno dice, no, pero nunca lo voy a lograr, yo no voy a poder, ¿cómo? Bueno, Dios sí lo puede lograr, Dios sí lo quiere hacer, pero lo quiere hacer en ti, y lo quiere hacer contigo. Es cuestión que solamente dejes que Él lo haga, y tú por ahí dice Yuri, flojito y cooperando. Tú dejes que Él haga las cosas, tú solamente le crees en fe, y comienzas a avanzar y Dios te va a llevar a donde Él
te quiere llevar. Así es que cierra tus ojos en esta tarde, noche, y vamos a orar a Dios. Vamos a darle gracias por este tiempo. Porque mire que parece mentira, pero para lanzarse a abrir una empresa como esta, porque yo siempre le digo a la gente que la iglesia es la empresa de Dios. Él es el empresario número uno. La gente a veces dice, no, la iglesia es la religión. No, la iglesia es la empresa de Dios. Dios no trae religiones, Dios trae reinos. Él trajo un reino, y en ese reino la Biblia dice que usted y yo somos reyes. Él es el rey, nosotros somos los reyes. Así es que Él te quiere bendecir, claro que te quiere bendecir, te quiere prosperar, pero por supuesto que te quiere prosperar. Él te quiere dar un mejor carro, pero por supuesto que te lo quiere dar. El problema es que la religión nos ha dicho que entre más pobres, humildes, sucios estamos más cerca de Dios. No hay nada más alejado de eso, no es cierto. Pero cuando Dios te quiere bendecir, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar y Dios te va a prosperar. No hay nada que pueda detener a Dios de lo que Él quiere hacer en ti y contigo. Pero tienes que creerlo. Tienes que aprender a decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Si tú mira, yo sueño con una empresa así, Señor, me la darías, y Dios te dice, te la voy a dar, hombre. Solo créeme. Haz lo que te estoy diciendo, camina como te estoy enseñando, ve buscando a crecer, ve creciendo en fe, y mientras vayas creciendo, vas a ir avanzando y te vas a ir acercando al sueño que has tenido toda tu vida. Por eso le digo, esto es una empresa de Dios, este es el reino de Dios. Esto no es por supuesto que le llamamos iglesia porque somos un grupo de hombres, mujeres, que queremos venir aquí para adorar a Dios y cantar a Dios, pero mire, ni siquiera la palabra iglesia tiene que ver con religión. La palabra iglesia tiene que ver con asamblea, gobierno. Esa es la palabra iglesia. Somos una asamblea, somos un grupo de gente, de gobernantes de un reino que pertenece a Dios, y entonces nos unimos aquí para cantar. Y ve que cuando usted cambia el enfoque de eso, entonces usted dice, entonces me voy a reunir con los diputados del reino de Dios para cantar juntos y adorar a diputado mayor, ¿ve? No, usted no se reúne con un grupo de gente para adorar a Dios y usted es el más chiquito y todos son los más grandes. No, usted se junta en una asamblea y va a adorar a Dios, a cantar a Dios, a legislar junto con Dios lo que Dios quiere hacer en su vida y en la mía. Por eso le dije, Dios lo quiere bendecir, pero por supuesto que sí. Dios es su padre, lo quiere bendecir. ¿Qué padre no quiere bendecir a sus hijos? Todos. Y usted ya bendijo a su hijo hoy, y si su hijo le pide más mañana, usted le quiere dar más mañana, porque usted es papá. Papá es así. Bueno, el padre es así. Pero tenemos que aprender a caminar así. Tenemos que aprender a caminar en esa fe. Una fe real, una fe sincera, una fe genuina, una fe que cree como un niño. Por eso Jesús dijo, tienen que ser como niños. Si usted le dice al niño, hijito, te voy a llevar mañana al cine, el niño no le va a preguntar, ¿será que tiene dinero? ¿Será que va a hacer el trabajo temprano? ¿Será que va a tener carro? ¿Será que va? El niño está esperando que usted llegue y lo lleve al cine. ¿Cómo usted le va a hacer para llevarlo? Ese no es problema del niño, ese es problema suyo. El niño no tiene problema, igual es Dios. Dios dice, si eres capaz de creerme y eres como un niño, yo te voy a llevar a donde te tengo que llevar. No preguntes cómo, yo me encargo de llevarte. Tú solo déjame a mí. Tú solo créeme, confía y verás hasta dónde te puedo llevar. Cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Mi Dios amado, gracias por esta tarde, Señor. Padre, gracias porque solo nos has llamado a creer, Señor. Nos hemos metido como seres humanos en tantas cosas, Señor, en tantas teologías y en tantas cosas que nos han estorbado tanto, Señor. Cuando lo único que tú quieres es que te creamos, Señor.
Tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte, Señor. Así que podemos tener todo, pero si no tenemos fe, no tenemos nada, Señor. Mi Dios, gracias por esta tarde, Señor. Porque aún para establecer tu reino, aún para establecer tu gobierno, aún para levantar una casa ministerial, aún para levantar, Señor, tu negocio, tu empresa, tú dijiste: en los negocios de mi Padre es necesario que esté. Este es tu negocio, Señor. Esta es tu empresa, Señor. Solo somos administradores, solo somos gente que quiere ayudar, Señor. Y aquí estamos, Señor, creyendo en fe que tú harás cosas grandes, Señor. Mi Dios, haz con cada uno de los que estamos aquí, Señor, conforme a lo que tú has hablado, Señor. Padre, te pedimos que bendigas cada familia aquí representada, Señor. Que bendigas a los hijos, las hijas. Que bendigas los negocios. Que bendigas, Señor, todo aquello que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Sabemos que tu corazón es bendecirnos, que tu anhelo es bendecirnos. Señor, también sabemos que quieres que caminemos conforme a tus códigos, tus principios. Mi Dios, enséñanos a caminar como tú quieres que caminemos, Señor. Te pido que bendiga, Señor, este lugar. Bendice Creciendo en Fe, Señor. Que cada persona que entre a este lugar, Señor, pueda aprender a crecer en fe, Señor. Pueda conocerte, Señor. Pueda tener un encuentro personal contigo, Señor. Mi Dios, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada uno de los que hoy se han dado cita en este lugar, Señor. Porque yo sé que tú querías hablar a nuestro corazón, Señor. Mi Dios, haz tu perfecta voluntad en cada uno, Señor. Cumple tu propósito, Señor. Bendíceles, guárdales, Señor. Si alguien estuviera enfermo, Señor, por fe hablamos sanidad, Señor. Si alguien, Señor, viniera atado, viniera con algún problema en familia, algún problema en su matrimonio, en su casa, con sus hijos, su negocio, mi Dios, por fe hoy, Señor, obra en cada corazón, Señor, obra en mete tu mano en cada vida, en cada familia, Señor. Y que esta semana cada uno pueda experimentar, Señor, tu gracia, tu favor en nuestra vida, Señor. Y podamos ver por fe lo que tú has desatado para nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por los que estarán al frente de esta casa, Señor. Los bendecimos desde ahora, Señor. Y creemos en fe, Señor, que crecerán y crecerán y crecerán, Señor, para que tu reino se establezca en el centro de la ciudad, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar sus lugares. Damos gracias al Señor por la vida de mi apóstol, que pues él vino a compartir con nosotros y sobre todo, ¿verdad?, para que ustedes también lo conozcan, que nosotros dependemos de la Iglesia Rey de Reyes y pues ahora nos toca trabajar también. Para nosotros voy a pedir a mi esposa que me pase el platito, le digo yo, porque no tenemos ofrendero ahorita, pero bueno, también acostumbrados, dice la palabra del Señor en Malaquías 3:10, dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor. Y probadme ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden.
quizás para algunos no saben qué es el diezmo, pero es algo de que del fruto de nuestro trabajo, cuando nosotros trabajamos y le damos gracias a Dios por el trabajo que nos ha dado, y algo me hace pensar que en este tiempo que fuimos de pandemia, muchos se quedaron sin trabajo, pero siempre el Señor fue misericordioso con nosotros, manteniéndonos aún en el trabajo que Él nos dio, que nos ha fortalecido ahí también. Y por eso le damos la gloria al Señor con lo que ganamos, le damos la 10ª parte al Señor y también traemos las ofrendas al Señor. Y en esta tarde nosotros queremos invitarles y no es porque yo quiero decirles que cuando nosotros ofrendamos a Dios, ofrendamos bendición para nuestra vida, ofrendamos bendición para nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia. En todo lo que nosotros hacemos hay bendición en nosotros. Y así que les invito a los que traen diezmo y ofrendas. Aquí ponemos platitos para que ustedes puedan ponerlo ahí, que ustedes puedan bendecir también para honra y gloria de nuestro Dios. Sí. A ver, así es. Recordemos que nosotros siempre el Señor su mano estará con nosotros, porque Él nos bendice y bendice grandemente. Por eso dice la palabra, creciendo en fe, porque nosotros vamos a crecer en fe y conforme vayamos comprendiendo la palabra, veremos que cuando nosotros ofrendamos a Dios, seremos como estas hojitas. La bendición se va creciendo y se va llenando. Y llega un momento en que decimos, ¿y cómo vino esto? Y yo les puedo contar un testimonio, pero bueno, de que como Dios, sin que nosotros a veces tener dinero, como Dios da las cosas, y a veces nosotros nos quedamos así, como decimos, sacados de onda, ¿y cómo se hizo esto si nosotros no teníamos ni un 5 para esto? Y cómo Dios en su poder y gloria manifiesta cómo el Señor bendice a nuestra vida. Bien, gloria al Señor, y pues vamos a quedar despedidos en esta tarde. Déjenme orar por cada uno de ustedes. Voy a invitar a que se pongan sobre sus pies y vamos a quedar despedidos con una oración. Bendito Señor que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque pusiste en el corazón de cada uno de los amigos, familiares, Señor, hermanos en la fe, estar aquí en esta tarde, Padre Celestial. Te pido que tú bendigas la vida de cada uno de ellos, que al salir de acá vayan a sus hogares bendecidos, Padre Santo. Y Padre bendito, te lo pongo en tus manos, Señor. Que nos libres de toda enfermedad, de todo virus, Señor. Y en el nombre de Jesús confesamos sanidad, confesamos bendición, bendito Dios. Asimismo te pido que bendigas a mi apóstol, Señor, y a la pastora, Señor, su esposa, Señor, que tú seas con ellos, que los sigas fortaleciendo, Padre bendito. Gracias, Padre bendito, porque le has puesto también en ellos la palabra que la ha compartido en nosotros, Señor. Y por ende, Señor, también hemos aprendido y crecido en fe, Señor, bendito Dios. Gracias te damos, bendice las ofrendas, Señor, bendice los diezmos, te damos la honra, la gloria y el poder. Amén, Señor. Amén. Den un aplauso al Señor. Y así quedamos despedidos. Si quieren, allá hay cafecito, hay agüita, con toda confianza. Pueden tomar agüita, cafecito. Ahí hay galletitas también, ahí si mi esposa puede abrir las galletitas.